Buenos días, mi nombre es Osiris Domínguez Lerma y el caso clínico final que elegí es sobre el tema insuficiencia renal crónica. Antes de abordar el caso clínico, es importante conocer la fisiopatología de esta enfermedad. Esto para saber de qué manera esta enfermedad afecta el estado nutricio de la persona. El primer aspecto, la primera afectación que se va a poder observar es que van a existir alteraciones hidroelectrolíticas y también del equilibrio ácido-base. Esto debido a que cuando una persona presenta insuficiencia renal crónica, va a existir una disminución severa del filtrado glomerular. Por lo tanto, va a ocurrir un desequilibrio de los electrolitos que se encuentran dentro del organismo. En algunos casos van a tender a aumentar, es decir, se van a retener, y en otros casos van a disminuir, es decir, se van a comenzar a excretar más de lo normal. Principalmente se va a retener el potasio. El siguiente aspecto es que va a existir una desnutrición calórico-proteica. Esto debido a que va a ocurrir una acidosis metabólica, debido a que los riñones no van a poder eliminar el suficiente ácido que va a existir en el cuerpo. Y como consecuencia de esto, van a destruirse de manera irreversible los aminoácidos esenciales, los cuales son indispensables para poder formar o reparar tejidos, músculos y huesos en el organismo. Otro aspecto es que va a existir una anemia renal. Esto como consecuencia del déficit de hierro y de vitaminas. Y el último aspecto es que va a existir una osteodistrofia renal. Esto debido a que se va a retener fosfato y fósforo, y también va a existir un déficit de la hormona calcitriol, que esta es la forma más activa de la vitamina D, y esta se encarga de que se pueda absorber el calcio. Por lo tanto, va a existir una disminución en la absorción del calcio. Una vez que hemos visto cuáles son las afectaciones que ocasiona esta patología al estado nutricio de la persona, vamos a continuar con el caso clínico. Como datos generales, tenemos que es un paciente masculino de 69 años de edad. Sus antecedentes personales no patológicos es únicamente el tabaquismo, el cual lo presentó de los 20 a sus 40 años de edad. Como antecedentes heredofamiliares, presenta diabetes mellitus por parte de ambos padres. Como antecedentes personales patológicos, presenta una hipertensión arterial sistémica elevada. También diabetes mellitus tipo 2, la cual fue tratada con fármacos como la metformina, que lleva 10 años de evolución. Su motivo de ingreso es por la diabetes mellitus tipo 2, la cual se encuentra en control con un médico nefrólogo aproximadamente por un año. También el paciente refiere que aproximadamente entre febrero y marzo del 2013 fue ingresado por un cateterismo cardíaco por angina de pecho. Después del procedimiento, él presenta una agudización de insuficiencia renal crónica con elevación en los azoados a niveles de indicación de hemodiálisis, por lo que se le instala un catéter y se inicia con el tratamiento por este centro de diálisis. En los medicamentos tenemos la metformina. La interacción que esta presenta con los nutrientes es que va a disminuir su absorción de vitamina B12 y de ácido fólico. Y como patología actual tenemos que el paciente presenta una insuficiencia renal crónica terminal en etapa 5. Ahora vamos a comenzar realizando el primer paso del proceso del cuidado nutricio, que es la evaluación nutricional. En la evaluación antropométrica tenemos los siguientes datos. Su talla es de 1.68 metros. Su peso prediálisis, es decir, antes de que se le practicara la hemodiálisis, es de 54.8 kilogramos. Su peso postdiálisis, es decir, después de realizarle la hemodiálisis,
fue de 52.4 kilogramos. Su peso seco, es decir, su peso sin edemas, sin ascitis, es decir, sin líquidos tanto en sus extremidades como en su abdomen o en cualquier parte del cuerpo, es de 51.512 kilogramos. Su IMC es de 18.56 kilogramos sobre metro cuadrado. Este se encuentra por debajo del percentil 5, lo cual nos quiere decir que presenta un peso insuficiente. Circunferencia de cintura de 77 centímetros. Su circunferencia del brazo es de 23.5 centímetros, la cual se encuentra por debajo del percentil número 5, y esto quiere decir que el paciente presenta bajo músculo. El pliegue cutáneo tricipital es de 13 milímetros, el cual se encuentra debajo del percentil 75 y nos indica que se encuentra dentro del promedio de grasa corporal. Su área muscular del brazo es de 30.02 centímetros cuadrados, el cual se encuentra debajo del percentil 25 y se encuentra en el promedio. Y como porcentaje de agua posee un 57.9%. En su evaluación bioquímica tenemos los indicadores más importantes y tenemos los valores obtenidos en el paciente y los valores normales, para poder obtener una interpretación y poder determinar si algunos de ellos se encuentran por debajo de lo normal, en valores normales, o por encima de lo normal. Lo más representativo es que tenemos la glucosa en niveles más bajos de los normales. También tenemos la creatinina, el nitrógeno ureico en sangre o BUN, y la urea en valores elevados, más altos de lo normal. El ácido úrico se encuentra en valores normales. El colesterol se encuentra por debajo de lo normal. Los triglicéridos se encuentran normales y la bilirrubina directa e indirecta se encuentran, la primera ligeramente baja y la segunda baja. Estos valores son importantes debido a que nos van a poder ayudar a determinar si el paciente presenta alguna alteración a nivel nutricional. También tenemos que los valores del calcio se encuentran por debajo de los valores normales y los valores del bicarbonato se encuentran elevados en comparación a los valores normales. Y por último tenemos que los eritrocitos, la hemoglobina y el hematocrito se encuentran bajos en comparación a los valores normales y los valores de urea se encuentran más elevados de lo normal. Una vez obtenidos los datos anteriores, es importante analizarlos. Esto para poder determinar qué alteraciones nutricionales puede estar presentando el paciente que se encuentren relacionados con esos valores. El paciente presenta niveles bajos de glucosa. Esto puede ser debido a que está tomando el medicamento metformina, el cual va a disminuir los valores de glucosa en la sangre. También el paciente presenta niveles altos de BUN, de creatinina y de urea, los cuales pueden deberse a que el paciente presenta una deshidratación o debido a que el paciente es un adulto mayor. También presenta niveles bajos de bilirrubina, estos junto con los niveles bajos de calcio, y en conjunto pueden deberse a que existe una mala absorción de las grasas o debido a que las bilirrubinas se forman a partir del grupo hemo de la hemoglobina, la cual también podemos observar que se encuentra en niveles bajos. Los niveles bajos que presenta de eritrocitos, hemoglobina y hematocrito nos pueden indicar que el paciente tiene una nutrición deficiente, puede presentar anemia o que existe una deficiencia de vitamina B12, ácido fólico y hemo para su producción, los cuales generalmente se producen en un paciente que presenta insuficiencia renal. Otro valor que se encuentra alterado es el bicarbonato, el cual se encuentra en niveles altos y puede deberse a que existen pérdidas de ácido gástrico por vómitos, por succión nasogástrica, por pérdida de sangre o
por cloro. Esto debido a que utiliza diuréticos o existe una retención renal, por lo mismo en su insuficiencia renal. Y por último tenemos que presenta niveles bajos de calcio, los cuales pueden deberse a que el paciente presenta un trastorno de glándulas paratiroideas, lo cual es una consecuencia de la insuficiencia renal que éste presenta. El siguiente paso es la evaluación clínica. En esta podemos observar que el paciente muestra cabello y cuello normocefáleos, es decir, que se encuentran en condiciones normales. También presenta un abdomen blando, sin edema. Presenta un tórax con hematoma pleural derecho y sus signos vitales se encuentran en buen estado. Sus pulsos distales son palpables y se encuentra dentro de su estado neurológico de manera consciente. En esto podemos detectar que el paciente presenta una alteración nutricional debido a que presenta un tórax con hematoma pleural derecho. Esto puede ocurrir por dos situaciones. La primera es que puede deberse a que al momento de colocar la hemodiálisis, al insertar el catéter, se pudo haber lastimado al paciente. Pero también puede haber ocurrido debido a que este presenta una deficiencia de vitamina K, lo cual va a ocasionar que haya una disminución de protrombina y de factores de coagulación. Por lo tanto, debido a que no coagula rápidamente, va a tender a formar pequeños hematomas. Y esto se puede corregir proporcionándole en la dieta un suplemento con vitamina K o proporcionándole alimentos ricos en vitamina K. Primero, es indispensable que se le proporcione por medio de los alimentos y si no se alcanza a cubrir el requerimiento necesario, que se le proporcione por medio de un complemento. Y por último tenemos la evaluación dietética. En esta se puede observar que el paciente consume como suplementación una ampolleta de hierro, una ampolleta de levocarnitina y una ampolleta de multivitamínico. Esto para lograr obtener los requerimientos diarios de vitaminas y minerales para el paciente. También en su recordatorio de 24 horas se pudo observar que como desayuno consume 2 huevos revueltos con pico de gallo, 4 tortillas de maíz, no consume nada de snack o de colación matutina. De comida consume un plato mediano de caldo de res con arroz y 3 piezas de tortilla de maíz. Como colación vespertina consume manzana y como cena consume una taza de yogur con frutas. En total, las kilocalorías que consumió el día anterior fueron de 1101 kilocalorías. De carbohidratos consumió 183.1 gramos y de proteínas 42.16 gramos y finalmente de lípidos 23.26 gramos.
En esta tabla se puede observar cómo se encuentran representados en gramos por kilogramo, en gramos y en porcentaje de distribución, esas kilocalorías y esos gramos que se pudieron observar en el recordatorio de 24 horas. Y también se determinaron los gramos y las kilocalorías que el paciente debe consumir de acuerdo a las recomendaciones por guías clínicas o por referencias científicas, en los cuales se pudo observar por medio del porcentaje de adecuación que el consumo de kilocalorías del paciente que consume actualmente en comparación a lo que debe consumir en una dieta normal para cubrir todos sus requerimientos necesarios, las kilocalorías se encuentran en un porcentaje de 60.03%, el cual se encuentra deficiente. Sus carbohidratos se encuentran en un porcentaje de 66.55%, el cual también se encuentra deficiente. Las proteínas se encuentran en un porcentaje de 67.04%, el cual se determina como aceptable. Y por último, los lípidos se encuentran en un porcentaje de 43.90%, el cual también se encuentra deficiente, por lo que se puede observar que no está cubriendo principalmente su requerimiento de kilocalorías, carbohidratos y de lípidos. Y el de proteínas no se encuentra en el porcentaje de adecuación bueno, pero esa es un poco más alto que los otros 3 nutrientes. El siguiente paso del proceso del cuidado nutricio es el diagnóstico nutricional. En este es importante realizar un análisis del paso anterior, que es la evaluación nutricional, de todos los aspectos de la evaluación antropométrica, bioquímica, clínica y dietética, para poder determinar un diagnóstico nutricional adecuado. El primer problema que se pudo detectar después del análisis y la evaluación de todos los parámetros antropométricos, bioquímicos, clínicos y dietéticos fue que el paciente presenta como problema un bajo peso. Esto relacionado a una ingestión energética deficiente y un aumento en sus necesidades energéticas, lo cual se encuentra evidenciado por un IMC menor a 23 en un adulto mayor. También presenta reducción en su masa muscular o en su pérdida de masa muscular de acuerdo a su circunferencia del brazo. También presenta una ingestión de alimentos menor a las necesidades de acuerdo a su recordatorio de 24 horas, ya que en el porcentaje de adecuación se encuentra que posee un porcentaje deficiente de kilocalorías, el cual es de 60.03%, un porcentaje de adecuación de carbohidratos deficiente, el cual es de 66.55%, y también un porcentaje de adecuación
de lípidos deficiente, el cual es de 43.90%. Además, presenta niveles de calcio bajos, de acuerdo a su evaluación bioquímica. El siguiente problema que se pudo observar es que presenta una ingestión energética deficiente. Esto relacionado a su insuficiencia renal crónica terminal en etapa 5, la cual es una patología que provoca un incremento de los requerimientos energéticos. Y esto se encuentra evidenciado por que tiene una ingestión energética estimada proveniente de su dieta menor a las necesidades recomendadas de acuerdo a su porcentaje de adecuación, en el cual pudimos observar que en sus calorías se encuentra deficiente, ya que posee un 60.03%. Y el último problema que se pudo detectar es que presenta necesidades disminuidas de nutrimentos, esto relacionado a su disfunción renal, y se encuentra evidenciado por un incremento en los niveles bioquímicos de BUN y de creatinina. También, debido a que en su ingesta dietética, en su porcentaje de adecuación, de acuerdo al recordatorio de 24 horas, se encuentra deficiente en las kilocalorías, también se encuentra deficiente en los carbohidratos y en los lípidos, y además posee niveles bajos de calcio. Esto es importante para poder realizar los objetivos y las estrategias de la intervención nutricia y poder brindar una intervención más adecuada y más individualizada para el paciente. El siguiente paso es la intervención nutricional, en la cual primero se van a establecer los objetivos y las estrategias que se buscan lograr de acuerdo a los datos obtenidos en los dos pasos anteriores, que fueron la evaluación nutricional y el diagnóstico nutricional. Además, se van a calcular los requerimientos necesarios para el paciente según su patología y según sus condiciones para poder brindar una dieta más adecuada para el paciente y poder dar solución a los problemas o los signos y síntomas que se presenten. El primer paso de la intervención nutricional es establecer los objetivos y las estrategias para cumplir cada uno de esos objetivos. El primer objetivo es alcanzar un estado nutricional adecuado. Esto se va a lograr proporcionándole al paciente el requerimiento energético y de carbohidratos, lípidos y proteínas necesario para cubrir sus necesidades de acuerdo a la patología actual, que es la insuficiencia renal crónica terminal. También es necesario suplementar ácido fólico, vitamina B12, vitamina K, calcio y vitamina D. El siguiente objetivo es ayudar a controlar la azoemia y sus efectos para mejorar la calidad de vida. Esto se va a lograr aumentando el consumo de frutas y verduras, también disminuyendo el consumo de carne roja, ya que este tipo de alimentos son los que producen los azoados, que son compuestos nitrogenados que se encuentran, desechos nitrogenados que se encuentran en la sangre. Por lo tanto, se deben de preferir carnes magras como el pollo, pavo y el pescado. También se deben de disminuir la ingesta de alimentos ricos en purina, ya que estos también producen compuestos nitrogenados. Los alimentos ricos en purina son las legumbres, los embutidos, los mariscos y el pescado azul. Y se deben consumir alimentos diuréticos como la piña y los espárragos para disminuir los compuestos azoados. Y el tercer objetivo es disminuir la presión arterial y mantener estables los niveles de glucosa, ya que estos son otras patologías que presenta el paciente. Esto se va a lograr brindando alimentos con bajo contenido de sodio, también alimentos que sean bajos en grasas saturadas y en colesterol y que tengan un bajo índice glucémico. También es importante controlar la ingesta de los carbohidratos, prefiriendo los complejos, ya que los simples son aquellos que aumentan rápidamente los niveles de glucosa. Y es importante que se recomiende que el paciente realice actividad física de manera regular y que beba agua en cantidad adecuada. El siguiente paso es realizar la estimación de los requerimientos del paciente de acuerdo a sus necesidades
según su patología. Esto se realiza por medio de fórmulas que ya se encuentran establecidas en las guías clínicas, las cuales se pueden encontrar como fórmulas de Harris-Benedict, de la OMS, o también se pueden encontrar como fórmulas de método práctico. Yo encontré estas del método práctico. La primera es la de Wilkins 2013, la cual nos recomienda que deben de ser de 30 a 35 kilocalorías por kilogramo al día. Si lo realizamos con 30 kilocalorías, multiplicándolas por los 52.4 kilogramos del peso del paciente, nos van a dar 1572 kilocalorías. Aquí es importante recalcar que se utilizaron los 52.4 kilogramos de peso del paciente debido a que como el paciente tenía edema y se le realizó una hemodiálisis, el peso adecuado para realizar el cálculo es el peso postdiálisis, ya que es el peso sin el edema, el peso real. Y si lo realizamos con el peso prediálisis no estaríamos obteniendo el requerimiento necesario según su peso. También lo realicé con las 33 kilocalorías, que al multiplicarlo por el peso nos vendrían dando 1729.2 kilocalorías. Y otra de las fórmulas que encontré es la de Bustamante 2008, la cual recomienda que sean de 35 kilocalorías por kilogramo al día. Al multiplicar 35 kilocalorías por 52.4 kilogramos, nos van a dar un total de 1834 kilocalorías. Esta estimación de requerimientos es importante realizar, ya que nos permite realizar el cálculo con todas las posibles o varias diferentes fórmulas para poder compararlas entre sí y decidir cuál es la fórmula que más conviene utilizar con el paciente según sus necesidades o sus características. Después, es necesario realizar el cálculo de la relación de calorías no proteicas por los gramos de nitrógeno. Esto para saber si esto va a generar un estrés para el paciente. Para realizar el cálculo, el primer paso es realizar el cálculo de las proteínas. Este se va a realizar multiplicando los gramos por kilogramo al día que se van a utilizar de proteína por el peso del paciente en kilogramos. Entonces sería 1.2 gramos por kilogramo al día por 52.4 kilogramos de peso. Y esto nos va a dar los gramos totales de proteínas, que son 62.88 gramos al día. El paso número 2 es calcular los gramos de nitrógeno. Para calcular estos gramos van a ser necesario dividir los gramos totales de proteína entre una constante que es 6.25. Entonces 62.88 gramos de proteína entre 6.25 nos va a dar un total de 10.06 gramos de nitrógeno. El paso 3 va a realizarse restando el total de calorías menos las calorías de proteínas. Primero vamos a colocar el total de las calorías y luego va a ser necesario calcular las calorías de las proteínas. Para calcular estas se tienen que multiplicar los gramos totales de proteínas por 4, ya que cada gramo de proteína vale 4 calorías. Entonces 62.88 por 4 nos van a dar 251.52. Y ahora sí volvemos con la fórmula anterior. El total de calorías son 1834 menos las calorías de las proteínas son 251.52. Entonces el resto de las calorías sin contar las proteínas serían 1582.48, que son las calorías no proteicas. Y por último, a las calorías no proteicas se les va a dividir los gramos de nitrógeno. Entonces 1582.48 entre 10.06 nos va a dar una relación de 157.30 sobre 1, lo cual
se encuentra clasificado según el grado de estrés y en este caso nos vendría dando un estrés leve. Luego es necesario realizar el cálculo de los requerimientos del paciente. La fórmula que yo elegí fue la de Bustamante 2008, la cual es una fórmula específica para pacientes que están recibiendo hemodiálisis y nos recomienda que deben de ser de 35 kilocalorías por kilogramo al día. También decidí utilizar esta fórmula debido a que coincide con la fórmula de Wilkins 2013, en que pacientes con diálisis que son mayores de 60 deben de utilizar 35 kilocalorías por kilogramo al día. Entonces las dos concuerdan en el aspecto en el que deben de ser 35 kilocalorías por kilogramo al día. Además, que según el análisis de la evaluación nutricional del paciente y el diagnóstico, se puede observar que el paciente presenta un deficiente consumo de calorías. Entonces es necesario aumentarlas para evitar que este vaya a presentar una desnutrición. El peso que utilicé para realizar este cálculo fue el peso postdiálisis, que son 52.4 kilogramos. Y esto nos da un total de 1834 kilocalorías. Esto al multiplicar las 35 kilocalorías por 52.4 kilogramos. Luego distribuí esas kilocalorías por cada macronutriente. En los carbohidratos, de las 1834 kilocalorías, serían 1100.4 kilocalorías, serían 275.1 gramos y 5.25 gramos por kilogramos al día. Así como también un 60% de distribución del requerimiento calórico total. De carbohidratos decidí proporcionar un 60% debido a que según las guías clínicas menciona Scott 2012 que se recomienda que para pacientes que tienen insuficiencia renal crónica se recomiendan de un 50 a un 60% de calorías totales. Luego, en las proteínas son 251.52 kilocalorías, 62.88 gramos y 1.2 gramos por kilogramo al día. Esto representa un 13.71% de distribución del requerimiento calórico total. Aquí decidí proporcionar 1.2 gramos por kilogramo al día debido a que las guías clínicas mencionan que para pacientes que tienen hemodiálisis se recomiendan brindar de 1.2 a 1.4 gramos por kilogramo al día de proteína, según Bustamante 2008. También de lípidos voy a proporcionar 482.15 kilocalorías, 53.57 gramos y 1.02 gramos por kilogramo al día, lo cual representa un 26.29% del requerimiento calórico total. De lípidos decidí brindar un 26.29% debido a que según las guías clínicas se recomienda que para pacientes que tienen insuficiencia renal crónica y que a su vez tienen diabetes o alguna enfermedad cardíaca, que en este caso presenta niveles altos de glucosa e hipertensión arterial, se deben de limitar los lípidos hasta máximo un 30% de las calorías totales. Por lo tanto, decidí brindarle eso para no superar esa recomendación, según Burroughs 2008. En total se puede observar que de las kilocalorías nos dan exactamente las kilocalorías totales calculadas anteriormente, que son las 1834.07. De gramos, al sumarlos nos dan un total de 391.55 y el porcentaje de distribución
nos da un 100%. También determiné que se le va a proporcionar una dieta progresiva, en la cual se va a iniciar con el 70% del total de las kilocalorías, el cual corresponde a 1284 kilocalorías. Esto debido a que, al comparar el requerimiento calórico real, según su recordatorio de 24 horas, en comparación a sus necesidades, según su patología, que es la insuficiencia renal crónica terminal, varía mucho la cantidad de kilocalorías y de gramos de los macronutrientes. Entonces es un cambio muy drástico y muy pesado para el paciente, por lo cual sería más difícil que logre cumplir con las metas o los objetivos planeados. Lo ideal es que este se vaya aumentando poco a poco, de manera progresiva, para que el paciente vaya logrando una tolerancia a la dieta. Entonces se va a iniciar con un 70%, el cual se va a mantener hasta lograr una aceptación y una tolerancia del paciente. Una vez logradas, se va a aumentar a un 85%, en el cual se le van a brindar 1559 kilocalorías. Y una vez lograda nuevamente la tolerancia y la aceptación, se va a aumentar finalmente al 100%, brindando las 1834 kilocalorías, que es el requerimiento total de acuerdo a sus necesidades según su patología. También de fibra se recomiendan que se le brinden de 14 a 25 gramos por cada 1000 kilocalorías según Torres 2017. De líquidos se recomienda 1 litro y agregar de 500 a 800 mililitros al día según Bustamante 2008. Y por último, de colesterol se recomienda que no sean más de 200 miligramos de colesterol al día según Burroughs 2008. Estas cantidades son las que yo determiné que eran las necesarias o las adecuadas según información de guías clínicas para el paciente. Aquí se puede observar la tabla que corresponde al 70% de los requerimientos totales de la ingesta calórica. Esto es lo que se le va a proporcionar inicialmente, en los cuales los carbohidratos son 706.2 kilocalorías, 176.55 gramos de carbohidratos y 3.36 gramos por kilogramos al día. Esto representa un 55% del requerimiento calórico total. De proteínas vendría siendo 251.52 kilocalorías, 62.88 gramos y 1.2 gramos por kilogramos al día, que representa el 19.58% del requerimiento calórico total. Y de los lípidos son 326.13 kilocalorías, de las cuales son 36.23 gramos y 0.69 gramos por kilogramos al día, que representan un 25.42% del requerimiento calórico total. En total, se le vendrían dando al paciente inicialmente 1283.85 kilocalorías, serían 275.66 gramos y sería un 100%. También otro paso muy importante es checar las recomendaciones según las guías clínicas de los micronutrientes,
principalmente los micronutrientes que se encuentran mayormente alterados o afectados en la insuficiencia renal crónica. Yo aquí seleccioné los micronutrientes que pude ver se encontraban alterados o afectados según su evaluación nutricional y coloqué las ingestas diarias recomendadas, ya que las guías clínicas mencionaban que se le debían de proporcionar la ingesta diaria. De vitamina K, la ingesta diaria recomendada son 70 microgramos al día. Vitamina B12, 3 microgramos al día. Tiamina, o también vitamina B1, 1.5 miligramos al día. Vitamina B6, 5 miligramos al día. Vitamina E, 15 unidades internacionales al día. Y de ácido fólico, 1 miligramo al día. Estas según Brasier M, Camel S, Mamer M, 1995 y según Ollero, 2005. También otros micronutrientes importantes que se encuentran afectados son el hierro, que se recomiendan que sean de 10 a 18 miligramos al día, según Ollero. Zinc, 15 miligramos al día. Potasio, 1500 a 1200 miligramos al día. Fósforo, 400 a 700 miligramos al día. Sodio, 1000 miligramos al día. Y calcio, 1500 miligramos al día. Aquí es importante mencionar que debido a que el paciente presenta insuficiencia renal crónica, es importante tener cuidado con el potasio, con el fósforo principalmente y con el sodio también, debido a que estos minerales se pueden encontrar aumentados en el organismo. Entonces es importante tener un cuidado de qué alimentos se le van a proporcionar y que sean alimentos que tengan bajos niveles de esos minerales o en cantidades moderadas para cuidar que no excedan los niveles normales y que no se retengan. Luego tenemos el tipo de dieta. La dieta que se le va a brindar al paciente va a ser una dieta normal, hiperproteica e hiposódica, con una restricción moderada. Va a ser hiperproteica debido a que el paciente tiene un tratamiento de hemodiálisis, lo cual va a ocasionar que se pierdan proteínas y por lo tanto puede existir presencia de desnutrición. Por lo tanto es muy importante que se le brinde un mayor aporte para que las necesidades de proteínas del paciente se encuentren normales. También, debido a la insuficiencia renal crónica terminal, junto con el tratamiento de hemodiálisis y junto con la enfermedad cardíaca, ocasionan que sea necesario restringir la cantidad de sodio del paciente y también la cantidad de grasas saturadas. Esto para evitar que esa enfermedad progrese o se empeore. Y también debido a que el paciente presenta diabetes mellitus tipo 2, se deben de preferir alimentos que tengan carbohidratos complejos y que tengan bajo índice glucémico, ya que si se le proporcionan carbohidratos simples o alimentos que tengan un alto índice glucémico, se va a elevar mucho su glucosa en sangre. Por lo tanto, se va a ver afectada la diabetes mellitus y van a incrementar los síntomas y las complicaciones del paciente. También se deben de limitar los alimentos que tengan alto contenido de potasio y fósforo, por lo mismo que ya mencioné anteriormente, que no se pueden, si son muchos, no se pueden excretar completamente y eso va a ocasionar un mayor daño a su problema renal. La vía de administración va a ser oral, la consistencia va a ser una consistencia normal y a una temperatura ambiente. Después tenemos el menú, el cual consta de 5 tiempos de comida. El primer tiempo de comida es el desayuno, el cual el paciente lo va a realizar aproximadamente a las 8 a.m.
Este consta de una pieza de huevo blanco cocido que equivale a un equivalente de alimento de origen animal muy bajo en grasa. También una rebanada de pan tostado con una cucharada de mantequilla reducida en grasa, que viene siendo un equivalente de cereal sin grasa con un equivalente de aceite sin proteína. También una taza de leche descremada, que viene siendo un equivalente de lácteo descremado, y una pieza de manzana, la cual no debe estar muy madura, que equivale a un equivalente de fruta. La manzana no debe estar muy madura debido a que el paciente presenta diabetes mellitus tipo 2, por lo tanto, se recomienda que se prefieran alimentos que tengan un índice glucémico bajo, para evitar que se eleve rápidamente la glucosa en la sangre. El siguiente tiempo es la colación 1, la cual la va a realizar a las 11 a.m. y consta de media pieza de yogur light bebible y media pieza de pera, que vendrían siendo un equivalente de lácteo y un equivalente de fruta. La comida la va a realizar a las 2 p.m. y consta de 80 gramos de filete de pescado, que vienen siendo 2 equivalentes de alimento de origen animal muy bajo en grasa, media taza de pimiento cocido, una taza de lechuga orejona y 120 gramos de jitomate o una pieza de jitomate, que vienen siendo 3 equivalentes de verduras, y 2 cucharaditas de aceite de oliva, que vienen siendo 2 equivalentes de aceite sin proteína. El siguiente tiempo es la colación 2, la cual la va a realizar a las 5 p.m., que consta de una pieza de pera, la cual también no debe de estar muy madura, y viene siendo un equivalente de fruta. Y por último tenemos la cena, la cual la va a realizar a las 8 p.m. Esta consta de media taza de lenteja cocida, que equivale a un equivalente de leguminosa, 20 gramos de arroz crudo, 2 cucharaditas de aceite de oliva, media taza de zanahoria cocida, una pieza de pan sin migajón y una pieza de manzana, la cual tampoco debe estar muy madura. Y esos equivalen a 3 equivalentes de cereales sin grasa, un equivalente de aceite sin proteína, un equivalente de verdura y un equivalente de fruta. Luego tenemos la distribución de tiempos de comida y equivalentes. De cereales y tubérculos van a ser 4 equivalentes en total, en los cuales se van a encontrar un equivalente en el desayuno y 3 equivalentes en la cena. De verduras van a ser 4 equivalentes en total, los cuales se van a encontrar 3 equivalentes en la comida y un equivalente en la cena. De frutas van a ser 5 equivalentes en total, un equivalente en el desayuno, un equivalente en la colación 1 y un equivalente en la colación 2, así como un equivalente en la cena. De lácteos va a ser un equivalente y medio, un equivalente en el desayuno y medio equivalente en la colación 1. De alimentos de origen animal van a ser en total 3 equivalentes. De estos se va a encontrar 1 en el desayuno y 2 en la comida. De leguminosas va a ser un equivalente en total, que se va a encontrar en la cena. Y por último, de aceites y grasas van a ser 5 equivalentes en total, un equivalente en el desayuno, 2 en la comida y 2 en la cena. Las recomendaciones son tanto para el paciente como para sus familiares. La primera es que la dieta debe ser relativamente libre, debe estar libre de restricciones. También debe ser una dieta que sea apetitosa para el paciente y el paciente debe de evitar los ayunos prolongados. Esta es una de las recomendaciones más importantes. Otra recomendación es que tanto si el paciente o los familiares preparan los alimentos, es importante que ambos sepan que no se deben de sazonar los alimentos, no se deben de agregar condimentos, ni se deben de consumir alimentos que tengan sal en exceso. Esto debido a la patología que presenta el paciente de hipertensión arterial. Se deben de evitar productos que sean enlatados, embutidos, alimentos procesados, pescados secos, ahumados, quesos con sal, alimentos congelados, etc. También es muy importante que al momento de realizar la preparación de los alimentos se utilicen métodos de cocción más saludables, como por ejemplo
hervir o asar a la plancha o a la parrilla, en lugar de freír los alimentos, ya que este método de cocción va a ocasionar que se saturen las grasas, lo cual es perjudicial para el paciente debido a su enfermedad cardíaca. Otra recomendación es que el paciente debe preferir un consumo mayor de frutas y vegetales y consumir en menor cantidad los cereales, ya que esto puede contribuir a que disminuya la carga ácida que se está presentando debido a la insuficiencia renal crónica del paciente, que está dando lugar a una acidosis metabólica. Y por último, también es muy importante que el paciente prefiera aceites y grasas vegetales o que sean aceites de pescado, ya que este tipo de grasas son mucho más saludables para el organismo debido a que son ricos en omega 3. Luego tenemos alimentos permitidos y no permitidos. Dentro de los alimentos permitidos, el paciente puede consumir en mayor cantidad frutas como la manzana, la pera, las uvas y las fresas. Esto debido a que estos alimentos tienen un menor índice glucémico. Por lo tanto, son más saludables para su condición de diabetes tipo 2. También debe consumir verduras como la coliflor, las cebollas, los pimientos, rábanos, zanahoria, calabaza de verano y las lechugas. A su vez debe consumir carnes magras como la carne de res, pollo y pescado blanco. También cereales que sean de carbohidratos complejos como el arroz blanco, la tortilla y el pan blanco, maíz o cereales de arroz y crema de trigo. Y por último, los aceites vegetales como el aceite de oliva, de cacahuate o de maíz. Dentro de los alimentos no permitidos o los alimentos que debe de evitar su consumo o debe consumir en menor cantidad, se encuentran el aguacate, el plátano, el melón, la naranja, la ciruela y las pasas. Esto debido a que como el paciente presenta una insuficiencia renal crónica, se deben de consumir en menor cantidad alimentos que sean ricos en potasio. También se deben de evitar las alcachofas, la calabaza, las espinacas, las papas y los tomates. Esto debido a su insuficiencia renal crónica y a la diabetes, debido a que son alimentos que tienen alto índice glucémico. Los cereales como pan de grano entero, los productos de salvado y de granola, cereales de avena y arroz integral o salvaje también se deben de evitar. También las leguminosas como los frijoles se deben de consumir en menores cantidades debido a que estas tienen altas cantidades de fósforo, lo cual es perjudicial en altas cantidades para su insuficiencia renal. Y las frutas secas y las semillas de girasol, el helado, la gelatina, la miel y los refrescos también se deben de consumir en cantidades moderadas. Esto debido a que esos alimentos son ricos en sodio o ricos en azúcar, lo cual es perjudicial tanto para su enfermedad cardíaca como para su diabetes mellitus tipo 2.
yo decidí agregar o proporcionarle al paciente un complemento multivitamínico debido a que me di cuenta que al momento de realizar el cálculo de la dieta del paciente no lograba llegar a las necesidades recomendadas de los micronutrientes, por lo que consideré que era necesario agregar un multivitamínico. El multivitamínico que yo elegí es el multivitamínico Centrum Silver más de 50 años, debido a que consideré que es un multivitamínico muy completo en vitaminas y minerales y que además tiene un mayor nivel de vitaminas B6, B12, E y cromo. Así como también es una fórmula especial para adultos mayores de 50 años que va a ayudar a llegar a los requerimientos que el cuerpo necesita diariamente. Esto se lo indiqué con el objetivo de poder complementar la dieta aumentando los niveles de los nutrientes, tanto de vitaminas como de minerales, que son esenciales para el organismo, y así lograr alcanzar las escalas recomendadas. La dosis de este complemento multivitamínico es consumir una tableta diaria, preferiblemente con los alimentos, y este se puede consumir por un tiempo indeterminado. Este complemento multivitamínico contiene vitamina A 600 microgramos, vitamina B1 2.25 miligramos, vitamina B2 3.2 miligramos, niacina 15 miligramos, vitamina B12 25 microgramos, vitamina C 90 microgramos, vitamina D3, también llamada colecalciferol, 600 unidades internacionales, la vitamina E 75 unidades internacionales, 25 microgramos de vitamina K, 400 microgramos de ácido fólico, 200 miligramos de calcio, 50 miligramos de magnesio, 80 miligramos de potasio, 4 miligramos de hierro, 55 microgramos de selenio y por último 7.5 microgramos de zinc. Y por último tenemos el monitoreo nutricional. Este es el último paso del proceso del cuidado nutricio, en el cual se le va a dar un seguimiento al paciente y se van a reevaluar los datos antropométricos, bioquímicos, clínicos y dietéticos. Aquí se va a determinar qué es lo que se va a evaluar en cada una de esas evaluaciones, con qué frecuencia se va a evaluar y cuáles son las metas que se esperan lograr. Primero se va a realizar la evaluación antropométrica. En esta se van a evaluar el peso postdiálisis, el índice de masa corporal, la circunferencia de brazo, el pliegue cutáneo tricipital y el área muscular del brazo. Estos se van a evaluar semanalmente y lo que se espera es que se mantengan las reservas de músculo y de grasa en el brazo, en el abdomen y la pantorrilla. Es decir, que no se pierdan las cantidades de músculo y de grasa. Luego tenemos la evaluación bioquímica. En esta se van a evaluar los niveles de glucosa, PUN, urea, creatinina, colesterol, bilirrubina, tanto directa como indirecta, bicarbonato, eritrocitos, hemoglobina y hematocrito, así como los niveles de calcio. Estos se van a evaluar mensualmente. Y las metas que se esperan lograr es que se mantengan los niveles séricos de glucosa, colesterol, bilirrubina, eritrocitos, hemoglobina y del hematocrito dentro de los niveles normales. Y también se espera disminuir los valores de creatinina, BUN, urea y bicarbonato dentro de los valores normales o lo más cercano a estos. El siguiente tipo de evaluación que se va a realizar es la evaluación clínica. En esta se va a evaluar la presencia de hematoma pleural derecho en el tórax. Esto se va a evaluar diariamente. Y lo que se espera
es que disminuya la presencia del hematoma pleural en el tórax. Por último tenemos la evaluación dietética. En esta se va a evaluar la tolerancia y la adaptación del paciente a la dieta. Esto para poder evaluar si es necesario realizar modificaciones o se va a continuar con la misma dieta. Se va a evaluar diariamente y las metas esperadas es que el paciente presente tolerancia al plan nutricional. Y por último, aquí se puede observar la bibliografía utilizada en todo el caso clínico. Y esto fue todo por mi parte. Muchas gracias.